Ya. Hola, 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 hola. Bueno, empezaremos. Gracias, chicos. Tengo dos invitados especiales hoy día, bien especiales. El artista Julio González Sánchez, que nos acompaña, que tiene una obra. Voy a mostrar un par de obras suyas más que comparten, digamos, algunas características en común y que van a justificar un poco el discurso de la obra. Y tengo a la socióloga e investigadora Denise Aguilar, que me acompaña, es una gran amiga de Kiosco y bueno, le agradezco que me haya prestado su tiempo para acompañarme en esta charla que tiene mucho que ver con cosas que ella entiende desde su área de experiencia. Muy bien. Bueno, les voy a explicar un par de cositas antes, pertinentes. Hemos pasado mucho tiempo investigando sobre arte contemporáneo, construyendo redes con gente de distintas disciplinas para engendrar los discursos del arte contemporáneo. Y creo que uno al que yo y Denise le hemos dado como especial atención, Denise y yo, es a la política. Hemos rastreado en especial, no sé, Denise, creo que puede tal vez ella apoyarme, contradecirme si es que estoy, si ella cree que estoy equivocado. A mí me parece que desde el 2005-2006 empezaron a haber un montón de obras políticas, especialmente obras cruceñas, y estas obras políticas que si bien son obras que reiteran discursos o tal vez repiensan discursos que se han entendido mejor en otros países, para nosotros tenían una implicación muy importante sobre los contenidos. O sea, estaban proponiendo discursos que me parece hasta el día de hoy, bien importantes, no solamente para el escenario boliviano y la producción cultural boliviana, sino también de la manera en la que la gente nos veía. Yo creo que muchas de estas obras han sufrido, han sido muy mal vistas por algunos sectores internacionales que las han mirado como obras producto de escenarios y de circuitos muy conservadores y que se han agredido mucho por la llegada de toda la mitología que, según la veo yo, se había construido en torno al expresidente Evo Morales. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero el mundo creo que el arte internacional ha mirado casi casi como una reacción de la derecha. Creo que desde adentro las obras, no necesariamente todas las que vamos a ver ahora, pero sí algunas, se han mirado siempre con un montón de prejuicio y recelo. Y creo que eso tiene que ver específicamente porque hay ideologías internacionales que nos superan por mucho y nosotros no las podemos controlar. No podemos controlar la manera en la que la gente nos mira desde afuera. Entonces, sí he hecho una compilación. Rodrigo, Dime, Denise, ¿puedo acotar algo al por respecto? favor. Bueno, yo creo en realidad que el escenario, el contexto político que vive Bolivia desde el 2000 y en realidad desde finales del 90 es bien importante para comprender un poco la producción artística contemporánea en Bolivia, ¿no? Yo no creo que haya, o sea, que las obras tengan un carácter, no sé, conservador ni nada, sino creo que a diferencia de lo que estaba haciendo el arte en el siglo XX, que de alguna forma era pensar y contribuir en la construcción de la identidad nacional, el arte contemporáneo rompe con ese paradigma, como también Valeria Paz en un texto que ha publicado Kiosco, Corrosión y Anomalía, en el que ella señala que hay que rompe con ese mandato, que había como un mandato en el arte boliviano del siglo XX y en alguna medida el arte contemporáneo cuestiona ese paradigma y cuestiona ese deber ser del arte. Entonces eso sí me parece que es importante y me parece que ahí radica la potencia en gran medida de las obras vinculadas a lo político que se producen desde el arte contemporáneo. Sí, yo específicamente les voy a contar una anécdota. Mostré algunas de las obras que vamos a mostrar en la una, y Roberto Jacobi en la conferencia que estaba ahí, conferencia decía, y Roberto Jacobi lo tomó muy mal, me gritó de todo. Creo que las estaban mirando desde una izquierda bien radical y estaban también, yo insisto en que creo que sí había como una propaganda de la reivindicación indígena que pretendía tener Evo, por lo menos internacionalmente, y que eso creo que se había devorado mucha de la imagen que nosotros éramos capaces de tener como artistas.
Ese es un terreno pantanoso porque yo estoy bien consciente que los discursos sí podían haber tenido discursos de resistencia fascista y, y tal vez yo mismo estoy como endurecido por mi propia posición política, ¿no? Vamos a ir viendo. A mí sí me parece que creo que sí, nosotros como escenario cultural sí necesitamos discursos, eso lo sabemos bien. Hay otros discursos que tienen como potenciales internos más fuertes y que tienen la posibilidad de controlar los discursos que manejan de sí mismos. Pero nosotros, como tenemos un escenario tan frágil, estamos bastante condicionados hacia la manera, hacia ciertos discursos con los que podemos dialogar con el extranjero. Por un lado, y por eso es que en realidad yo permanentemente estoy pensando en discursos como lo político o es un terreno muy arriesgado empezar a decir, ah, sí, bueno, tenemos que construir discursos de nación o de país. Y las razones por las cuales necesitamos construirlos también son unos territorios pantanosos que agrede todo tipo de libertad creativa, ¿no? Y eso termina siendo bien complicado. Pero bueno, yo no sé, estoy abierto a lo que todo el público y toda la gente que me está viendo piense, opine, qué tan libre puede ser la creación artística y qué tanta obligación tenemos nosotros de construir discursos sobre la producción cultural. Bueno, yo creo que efectivamente el arte político es un tema siempre, o sea, yo creo que desde hace mucho tiempo ha sido un tema recurrente. Lo único que se ha ido como transformando ha sido también la manera en que se aborda, o sea, de repente en los 60, 70, todavía el arte político era como el objeto, era la pintura que hablaba de lo político, era la escultura que hablaba de lo político, era el mural, o sea, había un objeto, digamos, que hablaba de lo político. Con el tiempo como que fue cambiando y las posibilidades se fueron haciendo, a mi parecer, mucho más flexibles y mejores al ya no haber ni siquiera necesidad de tener un resultado de obra física. La obra se construye a través de acciones, se construye a través del público, se construye de distintas maneras que creo que también es una gran posibilidad y un gran recurso en el medio boliviano que somos carentes de tanta tecnología y materiales y cosas. Entonces, de ahí hay una oportunidad. Obviamente, caer en el, como todo tema político, siempre es terreno pantanoso, sea política de gobierno, sea política de género, sea política, creo que son como paradigmas y cuestionantes con las que siempre trabajamos los artistas. O sea, es inherente en el arte, digamos, ahondar en los temas pantanosos, digamos, de cualquier tipo de política. Ahora también me parece muy interesante que también al trabajar con arte y política, también se cuestiona ciertas políticas del sistema del arte, ¿no? O sea, ya el escenario del arte tampoco son los museos, ya el escenario del arte tampoco son las galerías. De cierta manera también la evolución del arte y política también evoluciona en el discurso del sistema del arte. Entonces, ahí también, digamos, abre una oportunidad al arte boliviano de trabajar más en la calle, de crear su propia plataforma al no haber muchas plataformas. Entonces, a mí me parece que siempre es una oportunidad y también porque si se es muy certero con el tema de contexto, pues la obra puede como encajar muy bien y funcionar, ¿no? Ya vamos avanzando como en mis diapositivas y creo que vamos a poder acotar más desde ahí. Bueno, estas son nuestras viejas obras políticas, ¿no? Esta es una obra clásica de Roberto Valcárcel de los años 80. Son una serie como muy grande de dibujos de gritones. Yo creo que mucho del trabajo de Roberto Valcárcel está afianzado en la historia del arte y en su lugar. Vamos a pasarlo rápidamente. Cuadrito abstracto para dar un aire de modernidad a un decorado tímido y básicamente conservador. Cuadro antiguo, original, para aparentar clase, aristocracia, abolengo, estilo, garbo y donaire. Esas son obras de Roberto Valcárcel. Roberto Valcárcel ha trabajado mucho desde el lenguaje. Esa es una obra bien importante para nosotros. De hecho, es una obra relativamente nueva, que tiene un premio, que tiene sitio en un museo, pero había cierta ambigüedad. Esto es justamente poco después de que bueno, un año un poco después de que Evo se hiciera de Castilla, y sí hay cierta ambigüedad que la hace divertida. Creo que la
Entonces, la silla como tal, que es una silla gigante que mide más de 2,5 metros, me parece a mí, yo no sé si los espectadores creen lo contrario, pero me parece a mí que no se declara en contra del gobierno, que es como juguetón en el sentido que sí, puede engrandecer, que la presidencia puede engrandecer la silla o es muy chico para la silla. Y eso, esa ambigüedad me parece a mí particularmente muy divertida. De todos modos, creo que es una obra que hoy en día es bien importante para nosotros, ¿no? Sigue dentro de la lógica política, pero deben ser las obras de este año deben ser, y tal vez Denise me puede corregir, pero deben ser las primeras obras que están hablando en relación a Evo. Sí, es una No, de las primeras, pero yo creo que es súper importante, por ejemplo, la obra del 2004 de Raquel, La bandera cruceña con el escudo boliviano. Y yo también considero importante la obra del 2003 del Atlántico con amor de Narda. Esas son como en la obra de Narda, ¿cuál, perdón? del Atlántico con amor, el 2003, y el 2004 la de Raquel. No hay obras sobre el mar que sean anteriores a los años 80, mitologías marítimas. Yo sí creo que hay algunas, pero digamos que yo siempre, o sea, cuando pienso en estos temas, como que el 2000 ha sido, o sea, desde el 99, 98 ha habido todo este conflicto político con el Malcu como líder. Entonces empezaba a haber un discurso de esa nación quechua, nación aymara. Ya ha habido todo un contexto de movilizaciones y de cuestionamiento a la nación. Entonces, yo creo que es como un punto de quiebre importante pensar desde principios del siglo XX, 1 o 2 años antes, para comprender un poco el arte político. O sea, si bien Morales llega a la presidencia en 2005, el 2003, 2004 es un año súper importante porque hay uno de los cabildos en Santa Cruz y ahí hay una radicalización de discursos, sobre todo por el discurso del Malco y también el surgimiento del 2001 de la nación Camba, ¿no? Entonces, ese contexto es fundamental para obras que se van a empezar a producir desde entonces también. Obviamente es importante luego la llegada de Morales y también la Asamblea Constituyente y la creación del Estado Plurinacional en 2009. O sea, yo creo que sin ese contexto político es difícil comprender estas obras. Pero también tiene que ver con las tensiones políticas que desató todo eso, ¿no? Claro, por eso En realidad había mucha convulsión social en el proceso, no creo que haya sido una transformación simplemente tan oficinista, o sea, sí había... No, ha sido profundamente conflictiva, ha sido profundamente conflictiva, pero no es solo el arte el que refleja este conflicto, o sea, a nivel de ensayos políticos, a nivel de literatura también hay un cuestionamiento sobre qué es ser boliviano. Y esto empieza más o menos desde como te digo, desde el curso del Malcu y también de la Nación Camba, ¿no? O sea, son posiciones que cuestionan lo que es ser boliviano. ¿Qué es ser boliviano? O sea, ¿estaba bien? ¿Era Bolivia un error histórico o no era? Entonces, todas esas interrogantes están en el ambiente y van a estar en la constituyente también. Entonces, es un escenario de conflicto, de tensión, la media luna, todas esas cosas que podemos recordar de nuestro reciente pasado. Sí, creo que esta obra de Raquel Schwartz es parte de este conjunto, es una obra con el escudo nacional, escudo boliviano, bordado, pero es blanca. Ella esta bandera tiene un gemelo que es negro también. O sea, sí, todo este momento está repleto de incertidumbre y ciertamente yo que lo viví en Cochabamba también de tensión en la calle. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque este artista que nos ha acompañado en otras ocasiones no está en la muestra, pero esta muestra en específico lo que hace es pedirle los bolos de coca masticada a los guardias de la zona central de la ciudad de Santa Cruz, y con estos bolos lo que hace es pintar una bandera de Santa Cruz. Para los que no sepan qué es un bolo de coca, bueno, se hacen una bola con hojas de coca dentro de la boca para chuparla y masticarla. Y entonces ese excedente es el que utiliza Román para hacer la obra.
A mí me parece curiosísimo porque yo de hecho creo que hay cosas que son bien difíciles de entender y una de ellas es la tensión complejísima que estaba viviendo el país en ese momento entre Oriente y Occidente, ¿no? Y que se ve claramente en la bandera de Santa Cruz, por un lado, y por el otro lado los cocaleros son considerados collas, aunque no necesariamente, porque bueno, se vuelve como todo muy complejo en la obra el momento en que te das cuenta que los guardias estaban pichando coca, ya sea que fueran cambas o collas. Creo que en el caso de esta obra hay una crítica al capitalismo que es bien importante. El artista lo que hace es hacer el dibujo con billetes de $1. El valor del dinero y el valor del billete es una cosa que se estaba manejando mucho en obras de la época como las de Antonio Muntadas, por ejemplo, y Máximo González. No sé, hay varios artistas que están haciendo obras de esta naturaleza, no iguales, pero sí utilizando los billetes para hacer esculturas, obras. En este caso, lo que el artista hace es hacer el dibujo o colorear el dibujo con el raspado del billete. Entonces, el billete se desgasta y pinta con su color propio la pared. A mí hay una cosa que me parece increíble sobre el capitalismo y sobre las reflexiones del capitalismo, y es que la obra es una obra gratuita. Y es una de las cosas que me parecen más maravillosas de esta obra. La obra, o sea, utilizas el material, o es más, utilizas el billete para hacer la obra, pero después vas al banco y te cambian el billete, y entonces no has gastado dinero en hacer la obra. Entonces hay un asunto ahí que me parece que funciona súper bien. Entonces la obra es sobre el dinero y sobre la relación que hay con el sistema. Cambio cocaína por azúcar. El asunto con muchas de las obras de Román es que están directamente relacionadas con el contexto. Entonces hay un montón de obras que a veces se entienden, a veces no se entienden porque el contexto ha cambiado demasiado y las hace desaparecer. Esta es una obra de Julio González. Bueno, para no hacerlo muy extenso, este era un proyecto de la Casa España donde se había que realizar una obra y presentarla al mismo día. Yo hago unas pequeñas investigaciones sobre la venta del cabello de chola y decido ir a La Paz y comprar el cabello de una cholita, cual fue una tarea súper compleja. Yo especulando de que si las cholitas vendían el cabello iba a ser muy sencillo, pero el significado de una cholita sin cabello significaba o infidelidad o delito, robo, y había sido castigada de esa manera. Entonces, en el proceso descubrí que el cabello de chola era por lo general de cholas muertas, que había una fábrica que fabricaba cabellos de cholas muertas. Bueno, pero básicamente fue cortarle el cabello a la cholita en el centro de la ciudad y transportarla a la peluquería más importante de San Miguel y hacer una aplicación en el cabello de una modelo. Entonces, básicamente el concepto es una prótesis social que viaja de una zona a otra de la misma ciudad para convertirse en algo que aparentemente puede ser muy, muy común, la utilización de extensiones de cabello, pero directamente tomado de la persona e insertada a la otra, para resumir. ¿Hubo algún tipo de relación emocional en la obra? ¿Cuáles fueron las reacciones de las dos chicas? Obviamente para conseguir tener el cabello tuve que pagar. Ahí fue que la persona me explicó. Inmediatamente yo corto el cabello en una peluquería, instantáneamente se pone una prótesis de trenza. Entonces la peluquera me dice justamente que si ella llega a casa con cabello, significa que había robado, ¿no? Eso por ese lado. Y por el otro lado, la modelo recibe la aplicación, se hace un peinado súper moderno y ella asiste a la presentación y ve el video de registro y recibe esta información de que el cabello había sido pagado y cortado recientemente y le da un ataque de ansiedad, grito, llanto, porque
supo la procedencia del cabello. ¿Y tú qué opinas al respecto de todo esto? O sea, ¿cuál es tu posición como artista? Por una parte es ese injerto social, ¿no? Develar de alguna forma cómo estos accesorios, al no saber de qué procedencia es, no importa dónde vienen, cuando por detrás de ellos hay un montón de situaciones, digamos, violentas, robo, hay situaciones en que drogan a las personas y les roban el cabello, porque en algunos casos tiene un valor alto, dependiendo de la calidad del cabello. Entonces hay un cierto como complicidad con simplemente no preguntar de dónde proviene esto, ¿no? Por otra parte, también la importancia social en las comunidades hacia el cabello y el símbolo que es para estas comunidades y el símbolo que es el no tenerlo, ¿no? ¿Y cuál es la relación que encuentras a nivel político? ¿Cuál es la relación que crees que tiene la obra con la coyuntura política de ese momento? Exactamente con el momento no responde a una situación política precisa, ¿no? Sí, evidentemente hay como el tema del protagonismo femenino toma una relevancia en estos últimos años mucho mayor por diferentes razones, ¿no? También Evo en ese momento desata una serie de discursos misógenos, etcétera, digamos, sobre la mujer. Al mismo tiempo, hay una reivindicación cultural, entonces todo es como un poco confuso. Pero en realidad, más que político, es más social, ¿no? Es la realidad social de dos puntos de vista, inclusive de la ciudad donde se ejerce ciertas cosas y donde se ejercen otras cosas, ¿no? Porque evidentemente donde se realizó el corte de cabello era una peluquería de barrio más pobre y la otra era una peluquería, creo que es una de las más caras de La Paz. Entonces esa transición social de un objeto que tiene un valor para uno y otro valor para el otro, ¿no? A mí me parece bien interesante esta obra, que de alguna forma visibiliza un vínculo que existe, o sea, la ciudad de La Paz eh, no es una ciudad en donde la zona sur esté completamente aislada, ¿no? O sea, de hecho hay mucha gente de la burguesía aymara que se ha ido a vivir a la zona sur y hay todo un ir y venir del alto a la zona sur, la gente que va a comprar a la feria, entonces hay toda una interrelación. No sé, la gente de clase media alta también baila en las entradas y se pone estas trenzas. Y como Julio dice, nadie se entera de dónde vienen ni nada, ni nadie se lo cuestiona. Entonces me parece que es interesante en esta obra que se visibilice esa procedencia, que se visibiliza ese nexo que existen entre estos dos. No voy a detenerme demasiado en este artista que tampoco lo tenemos en la muestra, pero les quería mostrar las obras. Esta es una obra, él solía hacer en algún momento pósters, y entonces utilizaba mucho como el espacio público como plataforma para la difusión y distribución de las obras, pero hizo muchas obras complicadas, muchas que tenían que ver pero sigue haciendo, de hecho, se ha ido a vivir a Brasil hace años, pero su trabajo sigue siendo muy boliviano. Esta obra me parece complicada, porque hay cierta esto se pegó en la calle y evidentemente duró 6 horas porque la gente inmediatamente las vio, las arrancó. Yo mismo si no entiendo, no me lo digas porque no me gusta para nada la idea. Entonces, como yo creo que hubo mucha reacción emocional en la gente, en la calle, acerca de qué es lo que no entendemos, quién lo dice, ¿no? Sí, dímelo en la cara. Pero sí creo que es una obra complicadísima. Tiene también que ver con la coyuntura política. Yo muchas de estas obras las veo desde la coyuntura política y sí creo que había como una reconstrucción de la identidad o la construcción de la identidad y justamente está apuntando al pobrecito, como al discurso abigarrado de Evo y por eso también era como creo que tiene otras obras, Roberto tiene otras obras en las que es como más cínico en hacerse la burla
del discurso de la miseria como un discurso, una plataforma política, como un discurso político, ¿no? Esta es una obra complicada porque él es diseñador, son paneles, todos son fragmentos y todos están envueltos en hojas de coca. Y hay un asunto sobre el logo de las autonomías. La tipografía del sí está respondiendo a la tipografía de las autonomías. ¿Sí? Entonces hay hay un doble discurso en la obra súper complejo entre que critica a los canvas fascistas y critica también el discurso radical de la miseria del gobierno de turno, ¿no? Entonces la obra termina siendo complicada y en el medio le mete un montón de hojas de coca, un poco evidenciando también el problema tan complejo que es hoy en día la hoja de coca y el narcotráfico del país, ¿no? Ya lo hemos visto hace poco. Con esta vamos a Hola, terminar. Rodri, ¿puedo hacer una pregunta sobre la obra anterior? ¿Cuándo la hoja de coca representa cocaína y cuándo representa la hoja de coca como milenaria, cultura y demás? O sea, sé que el contexto puede hacernos entender, pero creo que he visto que siempre existe esa ambigüedad. Buenísima la pregunta. Hay muy pocas obras sobre la coca milenaria. No sé si a Denise se le ocurre alguna obra que sea como una obra de arte contemporáneo que pretenda reivindicar el uso de la hoja de coca. Yo creo que lo interesante de las obras que utilizan la coca es precisamente que abordan esa ambigüedad de que justo esos años la coca había sido como, el acullico había sido despenalizado, pero hay como toda una reivindicación y una de las conquistas de Morales como valorar y reivindicar la hoja de coca como tradicional. Sin embargo, nosotros sabemos que que existe y existe desde el 80 una producción de coca vinculada al narcotráfico. O sea, eso lo sabemos, existe, no se consume toda la hoja que se produce de forma tradicional. Entonces yo creo que lo interesante de las obras es que van en esa ambigüedad, ¿no? Y en el caso de Sí Patroncito, yo creo que una cosa que es fundamental es que el patroncito precisamente, yo lo veo como un bajar la cabeza ante los líderes, porque en ese periodo siempre se estaba como sí a la Constitución, no a la Constitución, otros decían sí a la Constitución, otros decían no a las autonomías, otros sí a las autonomías, entonces había como un mandato que se daba desde de los dirigentes políticos hacia las bases, entonces no había ningún tipo de reacción, ningún digamos, cuestione y tome su propia decisión. Entonces, en ese sí, no, que ha habido esos años, sale esta obra poniendo como énfasis en lo poco reflexivas que son algunas de las decisiones políticas que toman las masas, digamos, y también creo que indirectamente empieza a ver este rol que va a tener Morales siendo como presidente y siendo también presidente de Bolivia y también siendo presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, este vínculo que tiene Evo con los cocaínos y que nunca rompe, de alguna forma yo creo que empieza a visibilizarse en esta obra, por eso es su ambigüedad, es realmente su potencia. Ahora, puedo comentarles que cuando yo hablaba con Roberto de esta obra, él me decía que no tenía un carácter tan político como el que... Y él me dice, mira, Denise, en Bolivia, no importa de dónde sea el empresario, cuando contrata gente y quiere que trabaje, lo que hace es darle coca. Y me dice, en ese sentido, la coca, o sea, él estaba pensando mucho en la coca en relación al rol que había tenido, por ejemplo, en la colonia, ¿no? De ser un instrumento de opresión, o sea, es un instrumento, o sea, la coca sí es cultural y tal, pero también históricamente ha sido una herramienta para dominar y para oprimir a los pueblos, sobreexplotarlos, ¿no? En la minería sobre todo. Entonces, Roberto reflexionaba también sobre esto. Bueno, yo creo que el discurso de la hoja de coca, o sea, como dice Denise, o sea, es súper largo, ¿no? Estaba como, bueno, se ha oprimido, pero también para mí es un discurso de resistencia también el defender la hoja sagrada, ¿no? Y ha sido también un discurso, antes de que sea un discurso institucionalizado por Evo Morales, digamos, ha sido un discurso de los cocaleros, ¿no? De un movimiento social, justamente como resistencia, ¿no?
Entonces, y está esta constante ambigüedad, que estoy de acuerdo con Denise, que bueno, que además que es una ambigüedad constante en nuestro propio imaginario social, ¿no? Porque no podemos desligarla la una de la otra, a pesar de que hay un discurso también que sabemos que la coca es parte, digamos, de nuestro cotidiano, de nuestros rituales, etcétera, pero no la podemos desligar igual de la cocaína, ¿no? Y creo que en realidad el Evo, el 2006, cuando logra la despenalización de la hoja de coca y de la cuyicu, claro, institucionaliza, digamos, el discurso de lo sagrado y también un discurso de resistencia, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Al respecto, perdón, un dato histórico. El 92 fue el MIR con Jaime Paz Zamora, que a nivel internacional, cuando el 91 se declara como sustancia controlada por Naciones Unidas, la hoja de coca, el 92 Jaime Paz logra llevar y se lleva hojas de coca, que por cierto era una sustancia controlada, para una feria en Sevilla que iba a ser justamente la remembranza de los 500 años, etcétera. Y es Jaime Paz el que empieza con el discurso de la reivindicación de la hoja de coca como un elemento histórico, ¿no? Es Jaime Paz en aquellos años. Ya, bueno, después viene Evo Morales. En realidad, o sea, en realidad es un concepto de los movimientos sociales, ¿no? Del movimiento cocalero, ¿no? Ahora de que de que el gobierno, que los gobiernos de turno se lo tomen, digamos, como bastiones, y eso es otra cosa, ¿no? Eso pienso, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante lo que está diciendo Carla, porque realmente el MAS ha logrado tener un discurso nacional, no nacionalista, digamos, un discurso de soberanía, Exacto. porque ya todo esto de la 1008, ¿no? Entonces, la soberanía que propone el MAS hace que de alguna forma su discurso deje de ser un discurso que solo responda a los movimientos cocaleros y que de alguna forma sea como el movimiento social elegido para liderar en la recuperación de los hidrocarburos y de todo esto que va a venir con la guerra del gas. Entonces, se hace como hay toda una campaña donde participa mucha gente, que es esta campaña de coquis soberanía en la sociedad civil. Entonces, yo creo que es bien, bien importante lo que dice Carla, porque la sociedad en sí empieza a ver a la coca como el sinónimo de soberanía y de los recursos naturales y para los bolivianos. Entonces, ese discurso es el que hace que Morales, de alguna forma, sea como el elegido para ser presidente del 2005 y darle una salida institucional a la crisis en la que nos encontrábamos, ¿no? Alguien que tiene muchas obras, que yo no sé si reivindican la coca, pero definitivamente no la toman como algo negativo, es Gastón Ugalde, que tiene muchas obras que la miran desde el lado bueno, por ejemplo. Y una obra que a mí me parece un clásico, bien importante, es Chapare, el video Chapare de Sol Mateo, en el cual él está marchando como militar dentro de una tina llena de hojas de coca. A mí me parece clave para entender justamente como el tránsito. Cuando yo hablaba con él justamente sobre la obra, él me decía que trabajar con coca durante el gobierno de Evo era totalmente publicitario. Yo creo que antes igual las hojas, hay obras con coca que datan desde el arte precolombino, digamos, ¿no? Y del arte clásico en Bolivia, digamos, sobre todo la pintura, podría decirse que también había una concepción bien romántica también con la hoja de coca, ¿no? Romántica, indigenista, paternalista, ¿no? Sí, vamos a hablar mucho sobre ese tema. Esta es la última hora que vamos a mostrar del background. El equeco, para los que no saben, que es como una especie de símbolo de fertilidad, de riqueza y de bonanza, pero el símbolo original contiene a este muchacho, a este señor, no sé cómo definirlo, a este simpático individuo, pero está totalmente vestido, con gorrito y lleno como de bonanzas, y aceite, camiones, tiene como carga con un montón de cosas. Es una mutación popular de la Illa Incaica, y es increíble porque tiene dos lecturas. Tiene la lectura de él,
del artista, que es Roberto Hunter, que se fue a vivir a Brasil y en algún momento entendió que tenía que despegarse por un lado. Y por eso es que él, con la representación del mismo Roberto, está como desnudo porque tenía que dejar ir. Por un lado, esa es la lectura personal, la lectura del artista, pero la lectura social está llena, está muy cargada, es sumamente compleja y evidentemente el artista le quita la bonanza, le quita la buena suerte, le quita como la magia, le quita todo lo positivo y lo deja como lo trajeron al mundo, ¿no? Entonces eso implica mala suerte, implica un montón de cosas y subvierte. O sea, nunca vamos a llegar a hacerle eso a nuestra simbología propia, pues, que la tenemos como tal vez tan naturalizada que ya no la entendemos en su simbología real. El ejeco está tan realizado en nosotros. Ahora se acabó la introducción. Queríamos hablar solamente de las obras. Alejandra Delgado ha trabajado mucho sobre su identidad boliviana también. Ahorita hablaba con Denise y yo me pregunto, ¿será que estamos cargando con esta nuestra identidad milenaria que no podemos soltar? ¿Y por qué nos estamos... Esta obra me parece magnífica porque hay un texto que creo que necesitan leer, que acompaña al video, pero en resumidas cuentas la obra, en la obra la artista pone como en un espejo, se compara, se relaciona, se combina con uno de los equecos que está en Tiahuanaco, por uno de los monolitos. Y yo me quedo pensando qué complicada que es una obra en la que nos empezamos a comparar con lo que se supone que éramos o lo que somos a nivel histórico, a nivel social, a nivel... De hecho, una de las críticas más complejas que le he escuchado a esta obra, y es que el monolito es tentativamente masculino. De todos modos, hay como una presencia boliviana real en relación como a una historia, a una mitología. Y eso me parece increíble, eso. A mí me parece que nos ha tomado mucho tiempo tratar de aceptar nuestra propia identidad dentro del contexto del arte contemporáneo. Bueno, a mí la obra de Alejandra Delgado me parece muy, muy importante para comprender la reflexión que se hace desde el arte contemporáneo sobre la nación, ¿no? Alejandra siempre había trabajado un poco indagando en la historia, primero en su propia historia personal, pero empieza desde el 2009 con Reflujos Históricos a indagar sobre la historia del país. Entonces, es precisamente el 2009 cuando nace el Estado plurinacional y existe toda esta idea de cambiar, de incluir héroes, de incluir la huipala, o sea, hay toda una, digamos, indianización de algunos símbolos y de la historia también se pretende hacer. Entonces Alejandra se cuestiona y qué es la historia oficial, y a través de varias obras y de exposiciones completas ella va indagando sobre cómo funciona, cómo opera la historia del país, ¿no? Entonces, esta obra aborda un tema que ella ya había trabajado en otras oportunidades, que es Tiahuanaco. Y al trabajar y al pensar en Tiahuanaco, ella está pensando en los orígenes de la nación. Una cosa que me parece fundamental de la obra es que esta obra tiene una mirada femenina desde un ser mujer. Entonces, Alejandra se convierte en un monolito y en diferentes, o sea, el video tiene 3 partes. En la primera ella se interroga y se cuestiona y se pregunta, por ejemplo, si es legítimo querer vivir en esta tierra sin pertenecer a una nación. Y luego se empieza a preguntar también sobre qué vínculo tiene realmente con estos orígenes de la nación, con Tiahuanaco, que es considerada la cuna de la nación boliviana. Entonces, en este interrogarse desde su cuerpo de mujer, ella cuestiona lo que decías, si hay monolitos con vagina o no, y también se cuestiona este ser, digamos, yo lo veo así, como este ser madre de una nación, cuestionando realmente este vínculo. Entonces, a mí me encanta la obra porque desde su ser femenino, digamos, cuestiona el vínculo que ella como sujeto mujer tiene con una cultura de hace miles de años.
con la que se supone estamos emparentados, en la que se supone está apoyada la nación boliviana. Pero esto es una construcción histórica, este vínculo que queremos tener con este pasado al que reivindicamos como nuestros ancestros, es una construcción, y es una construcción de la narrativa histórica. Entonces, Alejandra hace este cuestionamiento desde lo individual, y a mí me parece que es bastante acertado, ¿no? Este cuestionamiento, sobre todo porque si pensamos en Tiahuanacu, Tiahuanacu ha estado presente en el imaginario, digamos, de ideólogos desde principios del siglo XX, Poznański, todo esto del taylorismo. O sea, siempre ha habido como que había que encontrar un origen valioso de la nación, un origen que nos, de un imperio, de una cultura maravillosa, magnífica, y esto ha sido Tiahuanacu, ¿no? El 52, con Ponce San Ginés, se hace toda una restauración de lo que conocemos hoy como Tiahuanacu. Si vemos las fotos anteriores a la restauración, no reconoceríamos Tiahuanacu, porque la mayoría se ha reconstruido, se ha inventado, y el lugar donde estaban las piezas también. Y es interesante que Evo Morales, con esta búsqueda de un Estado plurinacional y de una nueva narrativa histórica, tal como él la formula, siguen teniendo, nunca cuestionan a Tiahuanacu, ¿no? Entonces, de hecho, Morales se posiciona en Tiahuanacu y lo siguen legitimando. Entonces, de alguna forma, este origen mítico de Tiahuanacu nunca se cuestiona. Y es interesante que hasta ahora cuestiona ese vínculo, esa relación, ¿no? Y claro, ella no va a mirar al monolito, ella se convierte en un monolito. Esta obra se llama Arenga y la artista repite la arenga que dijo el libertador Bolívar en el preámbulo de la batalla de Junín, pero lo repite en el lenguaje para sordomudos. Yo la verdad es que he encontrado estas obras muy políticas a muchos niveles, y siempre he pensado de esta obra que tenía que ver con que los discursos que se están manejando, que como en el caso la arenga, no se entienden, y que son una propaganda que se diseña para otros públicos. En el caso, yo siempre había pensado eso de la obra, pero no estoy seguro, y no sé si los demás tienen como otras precisiones sobre la obra. Creo que la obra es bastante abierta. A los que saben hablar esos lenguajes se van a dar cuenta que la arenga que dijo Simón Bolívar está perfecta. Hola, es mi video. Bueno, este video que se hizo en Lima, se hizo en la Plaza Bolívar. Es una plazuela que está frente al Congreso aquí en Lima. Entonces, para mí también era importante tener ese espacio, ¿no? Esa localidad, ¿no? Y bueno, sí, como tú dices, o sea, cuando yo pensé en esta obra y leí esta arenga, tuve varias opciones, ¿no? O sea, dije, bueno, si la digo en un idioma que no es el mío, ya hay como una barrera, ¿no? Pero me di cuenta que cualquier idioma pues tiene un alto porcentaje de gente que lo habla, que lo puede entender. En cambio, con el lenguaje de señas, el porcentaje es muy, muy bajo. Por eso, bueno, aprendí a hacer este discurso en lenguaje de señas también, porque, bueno, los discursos que se hicieron en la época de la independencia, que es cuando se da esta batalla de Junín, llegó a un grupo muy, muy pequeño de gente que, y todos sabemos que cuando llegó la independencia para nuestros países, la independencia llegó para un grupo muy pequeño, es decir, no llegó a la gran mayoría a la que debía llegar, que siguió bajo otro tipo de opresiones, ¿no? Entonces, sí, era prácticamente poner muchas trabas a que llegue, ¿no? Un mensaje. Quería evidenciar este acto fallido de comunicación,
que se tuvo desde el nacimiento de la nación, prácticamente. Lo que yo me pregunto es, ¿tiene que ver con la coyuntura boliviana de ese momento? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, porque siempre es como que en nuestros países siempre he sentido que los discursos políticos tienen mucho de teatro, ¿no? De una no sinceridad con el público. Entonces, de todas maneras, o sea, para entender a cabalidad el discurso que te dicen, tienes como que pasar muchas capas y ver y entender lo que no se dijo realmente, porque no te dicen lo que realmente van a hacer y lo que va a suceder. Entonces, es como que tenemos todos que tener esa capacidad de hablar otros lenguajes que son distintos a los que normalmente nos dicen, ¿no? Y sí, claro, se puede aplicar a cualquier discurso actualmente, ¿no? Puse 3 obras, en la muestra puse 3 obras de Alejandra Delgado. De hecho, me parece que Alejandra Delgado es una de las artistas de videoarte más fértiles y que tienen como un discurso más consolidado. Esta es la obra Reflujo Histórica del 2009, una obra que es importante para ella porque se ganó un premio acá. Es importante para nosotros también, porque en realidad nosotros como en la coyuntura cultural nos ha costado mucho empezar a ver como los nuevos medios y empezar a incluir obras de arte que no fueran como tradicionales en los premios. Ese ha sido un gran cambio que seguramente se ha dado alrededor de 2005, 2007, 2004, tal vez. Sí, justamente cuando vos te ganaste el arte joven en el 2004 en el CIAR, creo que ese año es que se empezaron como a entender que las obras de video también podían ser premiadas. Ahora a mí me parece increíble porque si hay una referencia a la historia, el audio tiene un audio sobre una descripción de la paz, está en inglés y se ve que es bastante institucional. Aquí dice que es de la Coordinación de Asuntos Interamericanos. Por un lado está el audio, por otro lado están las imágenes de la ciudad de La Paz y por otro lado ella hace lo mismo o algo parecido en el video de Lequeco, y que es contraponerse como persona, como cuerpo, como mujer, se expone, pone en tensión con la imagen y toda la industrialización o la imagen de exportación de Bolivia de ese momento. Me parece que inmediatamente lo ves, te das cuenta de lo que está pasando, está cargando como mucho de la historia, su cuerpo pues está cargando mucho de la historia y de la referencia a la mitología boliviana. Ella en el video empieza a babear y no deja de babear hasta que la obra termina. Digamos que esta obra para mí sí es importante en tanto que, por ejemplo, hablando de técnica, es una obra, digamos, muy, muy modesta, pero a contraposición de la modestia técnica, el resultado fue muy bueno, cosa que me dio a pensar que, bueno, en muchos casos la técnica no tiene tampoco tanta importancia. El título es Reflujo Histórico. Ajá. Lo que pasa es que tengo esta condición de tener reflujo gástrico. Entonces, lo que pasa es, en el video se muestran estas imágenes de La Paz y de lo que estos gringos que hacen el video dicen que La Paz es una ciudad pujante, es una ciudad con muchas industrias. Entonces, dan da la idea de que La Paz tiene muchas posibilidades a futuro. Entonces, cuando yo encuentro este video, me doy cuenta pues que todas nuestras industrias han quebrado en La Paz, que ya no existen
esas fábricas textiles en la que alguna vez hice otra obra y cosas así, ¿no? Entonces, para mí es como que me provoca un malestar anímico y también una reacción física, que es este reflujo histórico, porque es por el que suelto una espuma por la boca y es este malestar. Pero entonces lo que te molesta es nuestra imagen de país moderno que está vendiendo o la propaganda sin ningún tipo de... No, lo que me molesta es ver que en los años 40 había muchas posibilidades. ¿Y qué pasó con todo eso? O sea, no pasó mucho. No fuimos no tenemos, ya te digo, esta industria que antes teníamos. Es decir, como que se han ido acabando una tras de otra, ¿no? Estas promesas que había. Bueno, esto, claro, este video se hizo el 2009, ¿no? El sueño de la revolución del 52 fracasó. Yo creo que un elemento interesante que tiene la obra es que, bueno, está en inglés el video y que no es, y Alejandra no lo ha traducido, no lo ha puesto así tal cual como estaba el video. Entonces, para mí ese es como, de alguna forma, cómo estaba pensado que sea el país, no solo La Paz. Yo pienso que esta idea de un país moderno, el 40 se empieza a soñar con una nación moderna, occidental, en lo que Bolivia no se va a convertir, ¿no? Y de alguna forma en este video se muestra así como progreso, los indios integrados, ahí trabajando todos, la gente, las fábricas, como que somos una sociedad que va hacia la modernidad y hacia el progreso, y eso no sucede. Y precisamente se presenta en un momento en que se cuestiona un poco esa mirada de país, o sea, qué tipo de país éramos, hacia dónde habíamos querido llevar la nación, digamos, hacia dónde los ideólogos del 52 habían pensado que dirigir este país, y eso no se da, ¿no? Por un montón de factores como el resurgimiento indígena que hay del catarismo el 70, el movimiento indígena del Oriente también. Entonces, toda esta reemergencia indígena de alguna forma que cuestiona esta mirada de una nación moderna, homogénea, mestiza, digamos, se cuestiona en los hechos. Entonces, es interesante que Alejandra nos trae este video y un poco nos muestra hacia dónde teníamos que, o sea, hacia dónde se supone que iba a ir nuestro país, nuestra nación, ¿no? Y eso no sucede. Entonces, y además como es un documental, te da la impresión pues de que es real, ¿no? De que así va a ser. Pues tú, de alguna forma, un documental aparenta tener una neutralidad que años después se muestra que no es así. Yo acotaría ahí algo que Alejandra decía, que sobre el discurso político y la falsedad, ¿no? Yo no sé si podríamos decir que la revolución del 52 es un fracaso o no, pero sí que ha sido realmente un acto espectacular, un falsete, ¿no? Porque en realidad es como yo siento, y eso un poco desde la lectura de Silvio Rivera, sería como que todas esas luchas antioligárquicas, de alguna manera, de las poblaciones indias, cholas, qué sé yo, son apropiadas por un discurso de la oligarquía, ¿no? Y en nombre de ellos, o sea, de esas masas, digamos, se genera como este discurso de nación, ¿no? Es bien interesante pensar quién piensa en la nación, quién imagina esa comunidad imaginada que es la nación. Y por lo general lo hacen las élites, ¿no? O sea, ya sea a principios del siglo XX o después con el MNR, pero son los grupos que gobiernan el país, o sea, son las clases más elitistas las que imaginan esa nación, y la imaginación que tienen del país, el nacionalismo revolucionario, es que se convierte en un país moderno, homogéneo, mestizo, y que resolvamos el problema del indio, porque el indio era un problema a principios de siglo, y había en la nación, o sea, los ideólogos, los intelectuales pensaban cómo iban a resolver ese problema. Una forma de resolverlo era crear al mestizo, que el mestizo surja, que el indio desaparezca y que nos volvamos una nación moderna occidental.
que es un poco lo que muestra el video, un lugar ideal, fábricas, progreso, y hacia ese lugar no hemos ido, ¿no? Más allá de que la revolución ha tenido, el país no se ha convertido en lo que la revolución esperaba, pero ha habido transformaciones importantes sociales, las migraciones. El mismo Evo Morales es fruto de esas transformaciones, ¿no? O sea, los movimientos sociales, lo que les decía, el indigenismo, el catarismo, los movimientos indígenas del Oriente son un poco fruto de todas estas reformas que van a empezar a ver a partir del 52, ¿no? Bueno, también, claro, lo que dice Denise es como que me aclara esta idea de que cada vez que hay un paso que se da, también hay una traición, ¿no? Nunca salen las cosas como deberían. Estamos en el 52, no se hizo lo que se debía hacer. Estamos no, acaba la dictadura y tampoco se hace lo que debía hacer. Llega un gobierno indígena y también hay una traición ahí soterrada. Entonces es como que siempre estamos ahí, no sé por qué poniéndonos a nosotros mismos ahí la piedra, ¿no? Para tropezar o pues sí. Yo ahí quisiera hacer una pequeña acotación en relación a que el video se construye o se hace en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y está hecho por la Oficina de Guerra de Estados Unidos, que estaba manejando temas de propaganda para entrar o ya habían entrado a la guerra. Y se hace también en ese contexto de propaganda para los países aliados o que estaban colaborando con Estados Unidos. Bolivia estaba empezando a vender estaño, ¿no? Entonces, eso también le da la tonalidad al lenguaje utilizado en el video, porque están vendiendo a una ciudad, a una ciudad y a un país próspero en vías de industrialización que está colaborando Estados Unidos con estaño, que era algo así como bien importante y que de alguna manera marca un poco la manera así medio paternalista con la cual se está hablando de Bolivia en ese video en específico, ¿no? Hay varios videos que hacen ellos mismos de varias ciudades en Latinoamérica. Entonces tú puedes encontrar de Lima, puedes encontrar de Asunción, no me acuerdo, Buenos Aires, o sea, sí, y claro, realmente es también una mirada muy alejada, ¿no? Es decir, dejar el video en inglés también para mí era reflejar esa distancia, ¿no? Que siempre hay para mirarnos, ¿no? Igual el audio en sí mismo es evocativo, ¿no? Creo que se nota, el audio mismo se nota que es antiguo. Ya, ahora vamos a mostrar una obra. Ahora sí hablaremos mal de él. La obra es muy simple. El artista está frente a un póster de Evo Morales y se lo come. Al final del video lo vomita. La obra es del 2009. No es un video en sí mismo, es un GIF. Me parece profundamente político, sí. Me sorprende también, porque creo que justamente es de la serie de obras que se hicieron acá, que eran un poco más agresivas, que eran casi que tenían como un discurso ideológico, pues y eso es lo que me interesa. Si había un discurso ideológico, y le pregunto a Julio, ¿había un discurso ideológico? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo mirabas a Evo en ese momento? ¿Cuál era la intención en ponértela? Bueno, para darte solo un poquito el contexto, la obra fue hecha en un taller El Martadero organiza un taller de arte, política y tecnología. Entonces, en estos talleres se van diferentes temas, entre ellos había charlas políticas, había charlas de arte, había charlas de técnicas digitales, que también eran relativamente nuevas en aquellos entonces, dirigidas por una, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, una artista boliviana, que es una de las primeras artistas en hacer trabajos digitales en el mundo, que vive en Chicago, si no me equivoco. Entonces, ella es la que organiza esta muestra con el fin de que el resultado de las obras que se hagan en este taller vayan a un museo en Chicago, a un museo en Italia, y ella tenía todo estructurado de este taller. Bueno, al margen de tener los talleres didácticos de técnicas digitales, había una de las charlas que fue de las primeras que se nos da,
es un ex ministro de Evo Morales, primero de los fundadores del MAS y de los primeros en renunciar al cargo. Creo que ahora falleció, o sea, hace poco falleció, no me acuerdo tampoco el nombre, no he encontrado la información del taller en general. Él nos empieza a contar el proyecto del MAS. Hoy, evidentemente, en la parte cultural habían cosas muy positivas, el tema de descolonización, la reivindicación cultural, tal, ok. Entonces era como que nos dio un panorama un poco de los cambios, pero de repente nos habla de ciertos proyectos de gobierno que son literalmente colonización de las tierras, colonización aymara de las tierras orientales, entre uno de los proyectos del MAS. Entonces, en aquel momento era como, estamos en temas de federalismo, este exministro nos viene a hablar de un plan para expandir el imperio aymara en tierras orientales. El tiempo le dio su razón y empezó a hablarnos de los motivos también por qué él se había salido del partido y había renunciado a ser ministro, consecuencias que se vieron dando, que al finalmente las vimos, eran como que estaban todas planeadas. El hecho de que Evo se quería quedar en el poder ya estaba desde el 2009, que fue el taller, planeado. Obviamente, este tipo fue aislado, separado. Si no me equivoco, Fernando Prado aquí en Santa Cruz habló de esos temas, tampoco no le dieron mucha relevancia en aquel momento, pero eso hizo cambiar la percepción hacia estos cambios culturales y políticos. Además, que estos cambios culturales y políticos, que creo que es uno de los motivos por que Santa Cruz se vuelve tan reactivo y hace obras tan más violentas, por decirlo así, más reactivas, más contextuales al momento y reactivas a discursos específicos de Evo Morales, es justamente porque ¿dónde se inserta Santa Cruz en este discurso de indigenismo? ¿Dónde se inserta Santa Cruz en esta reivindicación aymara? ¿Dónde se inserta Santa Cruz en este nuevo folclorismo? ¿Qué es nuestro presidente que se viste y se va a Tiahuanacu? O sea, no sentimos la pertenencia ni el lugar en esta nueva construcción de país. Entonces, ese es uno de los motivos. Entonces, por lo cual, decido hacer esta obra y otros artistas también decidimos hacer ciertas obras, lo cual la organizadora del taller estaba un poco molesta, porque como muchos artistas que cuando empezó, incluyéndolo a Ramiro de Garavito, estaban muy en dirección a los nuevos cambios culturales que proponía Evo Morales, ¿no? De hecho, cuando hice la primera presentación de este video, Ramiro Garavito se salió renegando y botando la puerta por el video, porque en un principio tenía un audio reiterativo de Evo diciendo que no, en su gobierno no iban a haber más muertos, y se reiteraba y se reiteraba y se reiteraba para generar esa sensación de mareo que iba a producir el vómito, pero no hubo, y eso lo molestó demasiado y se salió del taller. Evidentemente, a consecuencia, imagino yo que de esta obra y de un par de obras más que iban muy en contra del discurso de lo que se planteaba en el taller, que también lo fuimos descubriendo, ya llega en el punto que directamente la organizadora de esta artista nos dice que querían que hablemos bien de Evo Morales y que hagamos collage de indiecitos agarrados de la mano con la naturaleza y la Pachamama, literalmente eso. Entonces, obviamente esto no llegó, fue muy adelante. No sabemos si la muestra se realizó en Chicago, en Italia, como se había prometido, no sabemos qué sucedió, pero quedaron estas obras. Específicamente, yo la considero como una obra de mis obras muy reactiva y muy de contexto. Yo pensé que la duración del significado de esta obra iba a durar muy poco, sin embargo, obviamente ha tenido mayor duración en el tiempo porque el contexto y la situación de Evo Morales ha durado mucho más de lo pensado. Era una cuestión reactiva personalmente en el momento que Evo empieza a dar ciertos discursos muy torpes, como que comer pollo te volvía gay, los chistes misóginos que hacía en sus discursos. Era como uno tras otro, discurso uno tras otro, que
que llegaban a un malestar generalizado, digamos, en ciertos ámbitos, por lo menos en el mío y en el de mi hogar, ¿no? Ese es el contexto de la obra y ese es el motivo que lo hice. Increíble, pero sigue siendo una obra compleja, ¿no? Todavía hay gente que lo idolatra y que lo va a defender. Creo que la posición que tomó Ramiro todavía existe, está muy presente. Yo quiero comentar algo de la obra de Julio. A mí, cuando la volví a ver hoy en la tarde, no sé, me ha evocado mucho esta idea del canibalismo y este cuerpo desnudo de Julio frente a un Evo completamente investido de todas las medallas, y que el indio es Evo, pero es este acto medio caníbal que hace Julio y se come el póster. Entonces, a mí me parece que más allá, digamos, que no es una obra que tiene una interpretación, digamos, en contra del gobierno. Me parece que es mucho más compleja y me parece que este acto de comer no es un acto de destruir solamente, sino es de ingerir. O sea, él se lo está comiendo el póster y va a vomitarlo, pero intenta retenerlo. Entonces, este gesto no me parece que sea, o sea, no me parece que la obra tenga una lectura tan simple, ¿no? Entonces sí creo que hay una ambigüedad en eso, que lo caníbal siempre ha sido considerado como salvaje y hay un acto de devorar a un indio completamente investido de presidente. Entonces creo que la obra es bastante rica porque tiene esas ambigüedades también. Yo no la veo como una obra contra Evo Morales, solamente. Sí, pero lo come y también lo vomita. Sí, estamos inmiscuidos en este momento, en ese año y los 3 años anteriores. Se ha producido muchas cosas muy complicadas, obras que a mí me parecen increíbles, pero que son realmente de evocación como de un arte de resistencia política bien complejo. Claro, porque es el 2007 y el 2008, estas escenas de Sucre, de que han maltratado, bueno, los enfrentamientos entre cívicos y campesinos, ¿no? También está la masacre del Porvenir, el 2009 lo del caso Ross. Entonces hay una tensión súper fuerte, ¿no? Hay una tensión súper fuerte en esos años política. Sí, y no estaba consolidado el Evo en el poder todavía, es decir, no había un todopoderoso constituido que lo vemos, digamos, a partir del 2014 sí está constituido. En ese momento todavía se hablaba de la fragilidad del gobierno y evidentemente podía darse que después no esté, pero la imagen todavía no estaba consolidada ni siquiera a nivel internacional. Y es que pasa es que estuvo tanto tiempo en el gobierno que olvídate. Esa es otra de las obras, es cierto que no tiene como un símbolo patrio per se en términos como tradicionales de banderas y demás, pero hay una obra que a mí me parece bien importante de Roberto Arts y sí está hablando como más que todo desde la mitología sobre el mar en Bolivia. Me parece una obra poética. La obra es muy fácil de entender. Ella escribe: el mar no existe en la playa. Las lecturas están siendo muy interesantes, pero bueno, ahorita sobre lo que dijiste, Denise, de la obra de Julio, que creo que es acertadísima tu mirada, y que a veces también nosotros los artistas creamos imágenes o somos canalizadores de alguna manera, y no siempre es conscientemente, ¿no? Entonces, es interesante cuando personas como tú, Denise, y otras personas puedan mirar también o podamos aprender de la obra al transcurrir el tiempo, y también los significados y sus resignificados en el proceso, ¿no? Y cómo va ganando también en la historia los significados, especialmente en obras como estas. Quiero que nos aportes algo sobre tu propia, sobre la obra en sí. Bueno, eso es parte de mi propio proceso también de construcción. O sea, a mí me interesa siempre construir. Bueno, parte de mi intención es tratar de construir obras que sean ambiguas, ¿no? Y que puedan jugar con eso mismo que dije hace un rato, ¿no? Y esta es una más, ¿no? Y tenía que ver, bueno, tiene que ver con el proceso del mar que me ha obsesionado, o sea, el tema
del discurso y de nuestra posición hacia lo que representa el mar para Bolivia y cómo lo hemos manejado de distintas maneras. Los políticos la han manejado, cómo nosotros como sociedad la hemos consumido y cómo la hemos también vomitado, ¿no? Entonces, de alguna manera es parte de un discurso de hablar de que el mar no existe, digamos, ¿no? Es que sí existe, pero no existe, y bueno, plantear como un símbolo, ¿no? Construir símbolos que puedan generar discursos y conversaciones, y bueno, que es un poco lo que intento hacer con mis obras, ¿no? Citas, más que nada. A mí lo que me parece es que la que no existe es la falta marítima. Hay un asunto sobre la ilusión ahí que me parece que es bien truculento, que me parece que la ilusión sobre el mar es la que no existe en esta obra. Me parece que de hecho es extraño porque este es un símil a otra obra, el texto que es el texto original, que es un texto de Neón que dice el mar no existe. Y de repente, claro, el mar sí existe en términos materiales, pero me parece que la obra va más hacia lo que significa el mar para nosotros, y que es una construcción y es enteramente simbólico. Y por eso es que no existe, porque es una falacia, un fantasma, una invención, construcción creada, con necesidades, en el caso de Morales, con el caso de una construcción creada con fines políticos. Y por eso es que la obra me parece que trasciende como la materialidad del mar para irse bastante más hacia lo político. Y eso es lo que me... A mí me parece que la obra agarra otras dimensiones cuando se borra el mensaje, ¿no? Es decir, borrar la idea de que el mar no existe es como borrarlo dos veces, o dejar que se borre dos veces, porque evidentemente se va a borrar porque el orden natural dice que va a llegar la ola y se lo va a llevar al mensaje como tal. Y el mensaje es un mensaje de construcción nacional así tremendo que lo han utilizado todos los políticos desde prácticamente el tratado de 1904 que venimos construyendo país en relación a ese territorio que no está ahí. Por eso me parece tan importante ese mensaje que se borra, porque lo hace completamente infranqueable. No vamos a volver y el mar no existe. Y después ese mensaje se borra. Claro, en ese sentido, como la materialidad de la realidad como que nos supera, ¿no? La realidad del mar supera todo tipo de ficción que tendríamos sobre ella. Sí, a mí me gustaría ahí contar alguna anécdota que me hace pensar esta obra, es de que, o sea, más allá de la connotación política que tiene el mar para Bolivia, por ejemplo, cuando fui jurado del Eduardo Avaroa, estaba esta temática marítima, ¿no? Pero realmente te das cuenta de que el mar, o sea, como paisaje, para nosotros no existe realmente, ¿no? Porque la gente quería hablar del mar, pero lo único que podías ver en las imágenes era, todo estaba relacionado al lago Titicaca, como si eso fuera el mar. Porque realmente no existe un paisaje de mar para la mayoría de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Claro, el paisaje para el boliviano, ¿no? Para el Colla en específico, está totalmente enfrascado en las montañas. Yo creo que pues el mar es como el símbolo de la nación boliviana, ¿no? O sea, es una de las pocas cosas, es una pérdida que nos hace hermanar como bolivianos. Hay un investigador, uno de los primeros que empezaba a pensar la nación, que dice que un sentimiento de hermandad se constituye más por las pérdidas y por las victorias que va teniendo un país, una nación, que de ambos sentimientos, el sentimiento de pérdida es el más importante. Entonces, la pérdida marítima y el deber de recuperar el mar que tenemos, el anhelo de recuperar, de volver a las playas del Pacífico, entonces nos hermana y nos hace sentir que tenemos una obligación como miembros de una nación, de un país, de recuperar aquello que hemos perdido. Hay un montón de obras sobre el mar, ha habido este proyecto curatorial de Eduardo Rivera sobre el mar varios años, está el premio Eduardo Avaroa, como dice Carla. Entonces el mar está muy, muy presente, aunque en los hechos
como dice también Carla, no existe, ¿no? Yo creo que la obra de Raquel es interesante en ese sentido, porque si uno no es boliviano, simplemente parece, digamos fueras un suizo y ves la obra, no sabes nada de la historia de Bolivia, es interesante que la frase es borrada por el propio mar, que no existe en teoría, pero sí existe y lo borra, digamos. La obra tiene mucho más sentido cuando la vemos los que conocemos de alguna forma la historia, el sentir de boliviano, de la pérdida marítima, y nos damos cuenta también que es un símbolo, que es una imagen que tenemos en la cabeza, pero que realmente, decía Carla también, en el paisaje no está en nuestro, o sea, no lo conocemos realmente. Y eso es interesante de la obra, ¿no? Ahora, yo creo que de las obras que se han hecho sobre el mar, hay algunas que son mucho más críticas, como la obra, por ejemplo, de Paisajes de Roberto Hunter, y hay otras que son de alguna forma mucho más sensibles a esta pérdida marítima, como del Atlántico con amor de Narda. Entonces hay toda una ambigüedad, toda una variedad de posiciones sobre el mar, pero eso también demuestra que está completamente presente en nuestras cabezas como parte como símbolo de un deber que nos une, digamos, de una pérdida que nos hermana como bolivianos. O sea, tiene que ver también con la construcción de la obsesión, digamos, ¿no? De nosotros, de nuestro contexto. Esta es una obra que se ve muy poco en fotografías, así que por favor les pido que vean el video. Es fácil de imaginar. Es un video de la bandera boliviana que está sumergida dentro del mar. Se llama Como es arriba, es abajo. Entonces, sí hay como un jugueteo con la cámara, que de repente la cámara sube, ve el cielo y después de repente de nuevo se mete en el mar para captar estas imágenes de esa bandera boliviana dentro del mar. Cuando vean el video van a entender, hay como un ritmo como un bienchero extraño de la música del sirenito que está ahí como acompañando y que le pone un poco de ironía a las fotografías que pueden verse como muy emotivas, pero que en el video original está totalmente saturizada con el audio. Lo increíble es que las obras políticas, muchas de las obras que tienen que ver con símbolos patrios y con el mar, yo creo que dan vueltas sobre las mismas reflexiones, sobre las mismas nostalgias y sobre el mismo pensamiento colectivo. Y no creo que esta sea tan distinta a la obra de Raquel que acabamos de ver. Sigue pensando en la construcción de la identidad de Bolivia desde dentro del mar, o más bien inundada por el mar, que no es una ficción, que por una realidad marítima que como que te acontece, como, qué sé yo, que va más allá de los imaginarios. El video en sí mismo como tiene un montón de dicha. Hay algo que no se puede apreciar claramente en el video, pero que se ve muy bien en las fotografías, y es que es muy bonito, como el paisaje que se filma desde adentro es mucho más emocionante, porque en el video original se lo ve muy rápido, entonces no se puede apreciar todo el cuerpo, la textura y todo como la materialidad marítima que acompaña a la bandera en el video. La pregunta sobre el arte boliviano en esta época va a ser siempre si el arte boliviano es para los bolivianos, para el mundo o para quién es. Mira, yo pienso que depende mucho justamente de, por ejemplo, en mi caso, el video de Comiendo a Evo, en aquel entonces, digamos, cuando mostraba a otros curadores, artistas, talleres, etcétera, de otras partes del mundo, todavía no estaba muy relacionada la imagen de Evo como el presidente del país. O sea, se tenía como una idea de que era un indio, tal, pero con el tiempo ya digamos, el símbolo que yo uso tiene un contexto más internacional y ya se comprende mucho mayor la obra dependiendo del lenguaje que se usa. Si el lenguaje es muy local de acontecimientos o de objetos o de cosas muy locales, como decir el equeco, tal vez el equeco no lo entiendan en Ucrania, digamos, pero si se agarra elementos que son un poco más
universales y que siguen hablando de problemáticas locales, pues puede funcionar, ¿no? Pero no creo que uno lo haga con la intención de que tu obra sea internacionalmente entendida, digamos, ¿no? Puede ser una coincidencia o que suceda con el tiempo. Creo que sí hay discursos pamfletarios y que funcionan muy bien en los escenarios extranjeros. Creo que son fáciles de reconocer. Yo jamás pensaría en eso. Creo que en realidad son como cosas que nos están aconteciendo tanto que la sensibilidad de la colectividad está generando estas obras, ¿no? La reiteración sobre el mar, sobre la coca y sobre, hay 3, 4 como lugares, la misma política, creo que están siempre ahí como, a mí particularmente creo que nos pesan, nos persiguen. Hasta Santiago Contreras, porque ahora vamos a ver una obra de Santiago Contreras que tiende a ser poco político, pero en esta obra es muy político. El video es curioso porque está este monumento de Ñuflo de Chávez en la antigua Santa Cruz, en el territorio de la fundación original de la ciudad. A mí me parece increíble porque inmediatamente lo vi, el video, dije, se está haciendo la burla. Pero se está haciendo la burla de dos cosas. O sea, al final está al tiro construyendo una alteridad con el monumento. Y yo no dejo de pensarme en la comparación entre las dos personas, entre la escultura, el monumento y el vivo, que están poniéndose en tensión desde la historia, desde la honorabilidad que implica la monumentaria, y bueno, desde la misma corporalidad viva, ¿no? Pero me parece que en el momento en el que el artista se pone en imitación o en tensión con él, se está haciendo la burla de todo y se está haciendo la burla de toda la mitología que tiene que ver la monumentaria, el espacio público y discúlpenme, pero toda la sensiblería que implican este tipo de plataformas. Bueno, yo creo que Santiago tiene otras obras políticas, pero no, digamos, sobre la nación, la patria. Creo que tiene obras bastante políticas, Santiago. Por ejemplo, la de Illimani in situ, esa serie es totalmente política. Disparado, o sea, todo esto de la minería, todo esto en lo que él trabaja, a mí me parece que es un tema político. No tendrá que ver con la nación, con la patria, con los símbolos, con esto, pero en otro sentido sí es político. A mí me parece que esta obra, a mí me ha dado mucha gracia verla porque lo que más me ha llamado la atención es esta humanidad de Santiago, que le pican los mosquitos y no sé, se mueve frente a esta estatua ahí toda rígida, firme, solemne, ¿no? Entonces, me parece que es un cuestionamiento a esto, a todo, a lo que dices, ¿no? Estos héroes, estos símbolos que están en las plazas y que aparentemente son bastante solemnes, pero que en el fondo están bastante olvidados, ¿no? Creo que pocas personas sabemos realmente cómo son las estatuas de las plazas, porque encima están tan alto que ni se las ve. Bueno, eso, ¿no? Entonces me gusta bastante esta oposición de la humanidad de Santiago frente a esta frialdad y esta rigidez del fundador, ¿no? ¿Esta obra es política? Te pregunto. Sí, política con relación al monumento y a la idea del monumento, sí, definitivamente. Me recuerda a las obras de Un Minuto de Erwin Wurm o a algunas de los performances que hacía Sigurd Gudmundsson en los años 70. Hay cierto performance corporal, pero que en vez de desatar angustia y desazón, lo que hace es, a mí me parece que en el momento en el que se compara y se construye, se pone en tensión con la escultura, desata una serie de reflexiones acerca de, qué sé yo, de las que ya he comentado. Me parece increíble la obra y una de las cosas que resalto es que es muy simple. Con un buen encuadre fotográfico y una acción de lo más sutil, construye como una gran cantidad de discursos. Pero de todos modos, al margen de lo político, hay un montón de reflexiones sociales que están ahí. No, además interesante, digamos, que en función de un monumento que está en medio de nada, de la selva. Es lo único que se erige, digamos, en medio de
ciertas ruinas que están perdidas en la naturaleza, o sea, que inclusive creo que un poco ridiculiza la función del monumento en medio de la nada, ¿no? Pero tampoco los monumentos en la ciudad tienen una función mucho más. No, pero hasta digamos, urbanísticamente hasta sirven un poco como de referencia al lado del Cristo, a la izquierda, a la vuelta o sea, tienen cierto todavía, digamos, si bien no se presta atención de qué son, de qué trata, quiénes son o qué, porque han perdido, digamos, valor, digamos, urbanísticamente siguen siendo puntos de referencia de la ciudad, pero en el medio de la selva no sé a qué además puede funcionar, digamos, ¿no? Hablar de esa falacia del monumento, el monumento como una rigidización de la historia, y en este caso de la historia de la fundación misma de la ciudad y por ende del país mismo, ¿no? Me interesa por eso, por cómo la figura de Ñuflo de Chávez o la figura de cualquier fundador, y en este caso de un fundador de repuesto que vendría a ser yo, está arraigada en esa idea de un monumento como una construcción así rígida de la historia y por lo tanto benigna, poco violenta y poco radical en ese sentido, porque eso es lo que los monumentos terminan siendo, al menos en una lectura contemporánea de los mismos, ¿no? A lo que me voy con el tema del monumento, el monumento como elemento dentro del espacio público, sea un espacio público conmemorativo en el medio de la nada, como es el caso de este monumento que está realmente en el medio de la nada, en un parque que conmemora a la fundación de una ciudad que después no está ahí porque ha tenido que ser desplazada a cientos de kilómetros de distancia, habla justamente de cómo se construye un espacio público en relación, y en este caso es un monumento fundacional, es decir, un monumento a la fundación de una ciudad. En ese sentido, los monumentos se constituyen generalmente en relación a una victoria o en relación a un fracaso o a una derrota, y siempre están de alguna manera conectados a una idea así militarizada del monumento o una idea violenta del espacio público. Y en este caso lo que me gustaba de poder intervenir desde una acción tan sencilla como imitar una postura de un personaje X, que en este caso es Ñuflo de Chávez, pero para mí tenía la acción una conexión más grande con la idea de quién funda, quién descubre ciertos territorios y la construcción, digamos, histórica de esto del descubridor o del fundador. Yo fundo este espacio acá porque aquí es la cruz y vamos a insertarse una serie de valores que después históricamente se ha comprobado, se ha visto que mucho o nada han podido hacer para la identidad nacional. Y yo no creo que la identidad nacional tenga necesariamente que ser construida desde unos monumentos que son signos de una perpetuación histórica, cuando la historia está comprobada que se va reescribiendo y debe ser constantemente revisada, ¿no? Y los monumentos evitan esa revisión. Y ahora, ¿qué me podrías comentar sobre el espacio público y las obras en el trabajo del entorno público? Yo tengo una materia en la universidad que trabaja de manera íntegra el espacio público y la relación entre arquitectura, monumento, espacio público y arte. Y arte en espacio público como, digamos, ya sea desde un punto de vista de violencia dentro del arte público, y cómo el arte público se plantea de una manera así radical con relación a eso. Y en la mayoría de los paseos que hemos estado realizando antes de que empiece la pandemia, se hablaba mucho de esta estaticidad del monumento como signo así de relación entre escultura y construcción de identidad política. Y yo les planteo a los estudiantes constantemente que eso se pueda revisar. Y ahora, trabajando desde la casa, el estudio del espacio público entra pues a una otra dimensión, y sobre todo a cómo después podemos entender el espacio público cuando esto se acabe. Yo creo que el espacio público ya no va a ser el mismo, o el mismo que nosotros entendíamos, porque
han cambiado las reglas del juego y ahorita estamos hablando de otros espacios públicos que ya no existen probablemente en la misma dimensión y que ya no van a existir bajo la misma vara, ¿no? Y en ese sentido, igual el oso, el Oscar Sosa ha trabajado y ha hablado mucho sobre eso, esa dicotomía que hay ahorita entre espacio público y espacio privado y cómo se llevan los asuntos políticos a la casa, y que tiene que ver igual con muchos temas de género, temas de violencia en la calle que ahora se está transportando de manera así total y arraigada a la casa y que desde ahí plantean igual una importancia de reflexión de qué cosas de la vida privada llevábamos al espacio público y qué cosas del espacio público las estábamos conduciendo a la vida privada y al espacio privado que ahora están en una negociación, ¿no? Me parece que es increíble cómo nos aferramos a los monumentos y a los actos históricos. Nosotros en Bolivia creo que somos los peores. Extrañamente, como monumentaria, también somos como de los más tiesos, porque terminamos pensando que un avión pirata puede ser como un lindo espacio de diversión. Y no solo es el avión pirata aquí en Santa Cruz, en Cochabamba, está repleto de tanques que ya no funcionan, no tenían nada que hacer con ellos y decidieron convertirlos en una escultura. Y creo que nosotros tenemos, en especial en Bolivia, por lo menos en el eje, tenemos el gran problema de pensar que cualquier cosa puede ser un espacio público y cualquier cosa puede ser una escultura. O sea, en ese sentido, el objeto encontrado como escultura no lo inventó Duchamp, se inventó en Bolivia mucho tiempo antes. No, y este ejercicio conmemorativo, ¿no? Es decir, realmente la conmemoración es el territorio del conservadurismo a nivel internacional. Es decir, muchas veces el tema conmemorativo tiende a enaltecer figuras así que por ahí no las necesitamos ya. Y además es una forma bien clásica de construir la historia de un país, ¿no? O sea, héroes, sí, bien lineal, progreso, o sea, como que todo estaba dirigido a que sucediera algo, ¿no? Y esa es una mirada lineal y que no responde a la realidad. Y entonces, ¿la monumentaria está bien o está mal? Yo creo que muchos monumentos deberían dejar de existir. ¿Monumentos por feos o porque simplemente están... Algunos por feos, ¿no? Hay algunos que realmente por feos, pero otros que no hacen nada para una construcción contemporánea del país, ¿no? Pero es interesante un poco lo que decía también Julio, o sea, al final estos monumentos, más que servir para, no sé, enaltecer el espíritu cívico y patriótico del país, sirven de referencia urbanística a la izquierda del Cristo, no sé, a la derecha de... Entonces, esto es interesante porque puede que no estén cumpliendo ese rol para el que han sido puestos ahí creados, pero adquieren pues una vida, un dinamismo en la vida de la ciudad, ¿no? Y eso es interesante. No, en la medida en la que se puede transformar su significado, digamos. Es decir, por ejemplo, si tú analizas la Plaza Baroa hoy y cómo la estatua de Eduardo Baroa puede haber cambiado después de los conflictos de noviembre. Ya no es la misma Plaza Baroa de hace un año atrás. Hace un año atrás todavía se estaba hablando del mar en la Plaza Baroa. Hoy la Plaza Baroa tiene unos nuevos significados, por lo menos en la ciudad de La Paz, que no los tenía hace unos meses, y ya sea a favor o en contra del actual gobierno, a favor o en contra del anterior, pero sí se convierte en un punto de referencia político, social, geográfico, urbano, que hace unos meses atrás no existía, ¿no? Claro, claro, y un poco escuchándote me he acordado un montón de San Francisco, por ejemplo, de todas las transformaciones que ha tenido San Francisco, pero que es un lugar político así fundamental, no solamente por toda la explanada que tiene, sino también por todo el detrás, toda la historia que hay detrás, que es una huaca, que está la iglesia. O sea, todos esos elementos juegan roles y también tienen que ver con los usos que se hacen de esos espacios, ¿no? O sea, esta transformación de la Plaza Baroa que mencionas es bien real. Y creo que hay así espacios urbanos que trascienden trascienden el arte, trascienden la arquitectura, el urbanismo y entran en otro lugar de construcción, ¿no? Me ha parecido interesante todo esto y ya me han surgido varios temas.
lo último que decía Santi, de que existe la política tanto en el espacio público, pero también tanto en lo privado, ¿ya? Como eso, como nosotros como sujetos actuamos distintos en cada espacio privado o público. Y en este, como también decían antes, como lo político va más allá del Estado. Lo político no se centra en quién está en el gobierno de turno, sino que lo político va más, para el sujeto va más allá, digamos, como lo monumental o ese deseo marítimo o en los símbolos, ¿no? Entonces, como una cuestionante que me hago es, ¿dónde está el sujeto político artista boliviano, conceptual o contemporáneo? Tenemos una identidad, se está creando, ya la hemos ido construyendo, podemos identificarla, no sé. Yo había empezado diciendo algo en lo que creo, y es que durante el siglo XX ha habido como una necesidad de contribuir a la construcción de la identidad boliviana desde el arte. Entonces, creo que una de las cosas interesantes del arte contemporáneo y por el contexto que desde el 2000 sucede a nivel político, social, es que el arte ahora no quiere construir una identidad boliviana, sino cuestiona, se interroga, se pregunta qué es esta plurinacionalidad, de dónde han aparecido, no sé, Tupac Katari, no sé, hay un montón de elementos que cuestiona el arte contemporáneo, y creo que eso es fundamental porque tiene que ver con la naturaleza misma del arte contemporáneo, no de darte una verdad, sino de cuestionarte, de problematizar cosas. Y también ya, digamos, saliendo del arte, yo creo que creo que es bien importante entender que la identidad nacional y el nacionalismo son construcciones narrativas enormes de la modernidad, que no, o sea, no siempre han existido y no siempre van a existir. Y quizá estamos en un momento en el que podemos empezar a cuestionar eso. Entonces, para mí, por ejemplo, yo pienso en este Estado plurinacional y lo ideal hubiera sido que no se siga reforzando la idea de la nación, pero lo que ha hecho el Estado plurinacional ha sido como reforzar esta idea de la nación, incluyendo indios. Y esa no era, creo, la idea. Entonces, un poco la idea es aprender a vivir, desde mi punto de vista, reconociendo nuestras diferencias, pero poder vivir juntos, ¿no? O sea, sin invadirnos, respetándonos, sin imponer una visión. Porque una cosa que es cierto es que si Tiahuanaco es el origen de la nación, ¿dónde está el oriente? Claro, no, centralizaron totalmente el sentido así ancestral, milenario de nación. Exactamente. En Tiahuanaco, que es algo que ya lo habían tratado de hacer en los años 30 otras personas también. Sí, Me parece como constante que se repite en nuestra... Monobloque era eso. Pero yo creo que eso es un problema de ese chauvinismo que tenemos el boliviano, de crear esa nación, esa patria y quedarnos con esos símbolos, digamos. Y o sea, enaltecer. El Coya. Sí, la construcción de nación yo creo que ya... Aupas, ¿no? Es decir, esa construcción ya está desactualizada para empezar y que hay que hacer unas construcciones nuevas, contemporáneas, que tienen otras lógicas, ¿no? A principios del siglo era de múltiples colores. Dicen que en un texto de Eizaguirre se dice que cada año tenía una huipala de diferente color, con diferentes colores, y la hacía como quería. No había un modelo de huipala. Y entonces es interesante que con la llegada del Estado plurinacional y el catarismo ya antes, se fije y se norme, esta es una bandera huipala, la única, digamos. Y eso de alguna forma habla de una idea de construir nomás una sola nación y de olvidar la posibilidad de existir diversamente, ¿no? Que la huipala, según esos testimonios de principios del siglo XX, tenía, o sea, esta posibilidad diversa, y no homogeneizar, y no tratar de hacer un solo tipo de bandera, de ser un solo tipo de boliviano. No tenemos que ser un solo tipo de boliviano. No, y obviamente eso niega además así rotundamente todas las existencias de grupos así suburbanos, grupos identitarios
que se manejan con otros códigos que también podrían y deberían tener ciertos accesos a una representación, ¿no? Creo que el símbolo patrio, la tricolor, ha ahogado al resurgimiento de una huipala y se ha malentendido que la huipala sea el símbolo de todas otras naciones. Creo que caemos en el oprimido y el opresor cuando no queremos admitir que sabemos que la huipala puede ser interpretada de muchos colores, pero el no asumirlo como una identidad, ahí está el problema. Sí, ese ha sido el gran problema de noviembre, que se estaba cercenando toda esa otra cosa, ¿no? Sí. Me interesaba profundamente relacionar varias obras que tuvieran monumentuaria y monumentos, no tanto por la relación con Morales, que ha generado, ha provocado un montón de emociones y sensaciones que le han dado curso a las obras, sino porque yo insistía, y eso hablaba con Denise hoy, que sí hay como cierto conservadurismo de aferrarnos a los símbolos patrios y a ciertas nociones. Me parece que todo el asunto sobre el mar es muy conservador, y creo que todas estas cosas de las que hemos estado hablando, de que Bolivia es un país montañoso, andino, minero, marítimo, me parece que reniega un montón de nuestras propias imágenes de nosotros mismos. Creo que eso nos juega en contra, y ese era como un poco el propósito de analizar estas obras. Creo que la gran mayoría, o si no todas las obras que hemos visto hoy, están aproximándose a ese tema, a qué es Bolivia y qué lugar ocupan los monumentos dentro de ella. Me parece que, bueno, yo ya les he dicho esto, yo creo mucho en Bolivia, creo mucho en los artistas bolivianos, creo que los contenidos que están generando realmente son una proyección de quiénes somos nosotros. En ese sentido me alegro, la exposición quedó muy bien y esta conversación ha sido muy emocionante, muy interesante. Les agradezco por haber venido y haber aportado. Muchísimas gracias a todos, a los invitados y a los que nos escuchan desde Tangamandapio como Vera. Gracias por venir, chicos. Les mando un gran abrazo para todos, por favor. Sanitos todos. Gracias.